programa es clasificación A, para todo público. Este programa es presentado por Supermarket 107, el único en la ciudad abierto hasta las 10 de la noche. Ferregrupo San Juan, ferretería, hierro y madera. La base sólida para tus proyectos. En Dios confiamos. Óptica Solidaria, las mejores marcas y monturas. Tus lentes listos en 1 hora. Todo Mercado X. Donde lo buscas, lo encuentras. Literalmente tenemos de todo. La Jirafa X, ropa, juguetes, cosméticos y más. El mundo ideal para ti y los consentidos de la casa. Comercial Mizuki, repuestos de moto y bicicletas al mayor y de tal. Nosotros rodamos contigo. Saludos mi gente, que el Señor Jesucristo me los aquechaplasturre de rica, hermosas y abundantes bendiciones es nuestra oración. Por acá les saluda Teófilo Segovia Salazar. Bienvenidos todos a una nueva emisión o edición del programa Portafolio a través de Contact TV de San Fernando para Venezuela, América y el mundo. ¿Listos? ¿Preparados? Hoy vamos a estar analizando un tema bien interesante, más en estos tiempos donde por toda América Latina hay indicios de inmigración o para uno o para otro. Se trata de socialismo versus capitalismo. Y tenemos dos voceros representantes de cada corriente o modelo de desarrollo. Con ellos vamos a estar compartiendo cuál es el modelo que genera más felicidad a la gente, a la población. Con cuál modelo la gente tiene mayores posibilidades de surgir, de tener una mejor calidad de vida. Más allá de la gestión pública de los gobiernos, de los partidos, de las personas, vamos a centrarnos en el modelo. ¿Cuál modelo le da mayor oportunidad a la gente que sea feliz? Al conglomerado en general. Para ello vamos a estar conversando con el licenciado, el periodista Javier Moreno. Por cierto, felicitaciones, hace pocos días fue Día Nacional del Periodismo. Javier, un consumado militante del socialismo de izquierda. Saludos, Javier. Buenas tardes, ¿cómo estás, Teófilo? Un placer estar compartiendo contigo. Javier siempre, por cierto, forma parte de la plantilla de Contact TV, siempre ha estado entrevistando. Hoy día lo vamos a entrevistar a él. Vamos a discutir, a analizar. Y también vamos a estar conversando con un avesado estudioso de política. En este caso es un defensor a ultranza del capitalismo de la derecha. Se trata del licenciado en Estudios Internacionales y doctor en Desarrollo, Freddy Javano. Gusto en saludarte, Freddy. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí tratando de conversar sobre estos temas. Ok, vamos con la primera pregunta para ambos. Comenzamos con Javier. Javier, ¿por qué te identificas con el socialismo? Bueno, no creo que tenga que dar mi biografía de eso, pero mi formación inicial desde niño ha estado con el socialismo, entre otras cosas porque desde joven era reaccionario y era contrario al estatus y al poder establecido. Sin embargo, hablando en una opción de vida, el socialismo para mí, en mi caso, más que una teoría, es una forma de vida. Y esa forma de vida debería buscar, y ojo, en la teoría debería buscar el bienestar social y el bienestar individual del ser humano. En ese sentido, yo buscaría y sigo buscando y sigo dándolo como parte de mi vida y como parte de los derroteros de mi vida, que en el sistema socialista el ser humano sea capaz de obtener un gran bienestar de tal forma que el mercado no sea quien lo gobierne, sino que sea el individuo y el hecho social, o sea, el sector social de la sociedad quien gobierne al mercado.
con el fin de buscar mejoras para la sociedad. ¿Por qué no eres capitalista, Javier? Porque me parece que el capitalismo plantea la importancia en el capital y en el poderoso. Y se olvida más del ser humano. Si vemos hoy cómo están establecidas las circunstancias del poder en Occidente y en el planeta entero, nos vamos a encontrar que se le da mayor importancia a las transnacionales y a los derechos de las transnacionales que a los derechos de los más necesitados. Ojo, no estoy diciendo que el socialismo no tenga problemas y no tenga contradicciones, las tiene, y uno de los graves problemas del socialismo, y quiero dejar claro que no vengo aquí a defender a ultranza al socialismo ni al capitalismo. No quiero entrar, y quiero dejar claro también, no quiero entrar en una discusión pacata que nos ha llevado a una polarización que tenemos en Venezuela en los últimos años, ¿no? Quiero dejar claro eso. Lo que creo es que... ¿No será que esa aclaratoria más bien está demostrando inconsistencia en lo que crees? No, en absoluto. Yo sigo creyendo en el socialismo porque, según mi formación personal, y quiero dejar claro mi formación cristiana, yo he sido formado en la teología de la liberación, y la teología de la liberación está más cercana a lo que pudiera ser el socialismo que a lo que pudiera ser el capitalismo. En una oportunidad Chávez dijo que Jesucristo era socialista. ¿Tú compartes eso? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con él en eso. Ahora bien, para no entrar en las cuestiones religiosas, ni teológicas, ni nada de esas cosas, mi formación me ha enseñado que el compartir todo lo que tengo forma parte del socialismo. Tú sabes más que yo soy muy malo en el versiculado, pero recuerdo una parte del Nuevo Testamento que decía que se reunían y hablaban y compartían y vendían y compartían todo lo que tenían. Allí así nació la iglesia, ¿no? Esa es la iglesia. Pero Jesucristo le dijo a alguien que le entregaron un capital y salió con las tablas en la cabeza, dijo, a este échenlo en las tinieblas afuera y denle el talento al que fue productivo, porque el que tiene se le dará más. Precisamente y aquel por que eso piensa tener aún lo que piensa tener se le quitará. Precisamente por eso decía que no quiero, precisamente decía hace ratico, hace pocos minutos, que no quiero entrar en una discusión pacata que nos lleve a polos distintos. Yo creo, en estas alturas de mi vida, estoy convencido de que lo mejor es llegar a una discusión sana que nos permita hacer una síntesis para que el colectivo, el pueblo, sobre todo el pueblo venezolano, pueda salir del foso en donde estamos metidos. Doctor y eso no lo vamos a hacer, eso no lo vamos a hacer con discusiones polarizadas. Claro. Bueno, sí, no, tampoco. Te veo muy parco, te veo como muy temeroso. ¿No será que no quieres navegar en agua profunda? No, el problema, antes de darle la palabra al profesor Freddy, que le damos la bienvenida. Claro. Por cierto, en algún momento voy a salir yo preguntando también porque está en mi naturaleza. Tu vida periodística. Exactamente. Doctor Freddy Evano, ¿por qué usted es defensor del capitalismo? Bueno, yo creo que tenemos que situar el tema en un contexto mucho más profundo. ¿Okay? En realidad, el capitalismo no nació como un sistema político, sino como lo que llamaría un marxista un modo de producción que fue producto del desarrollo propio del sistema internacional. Nos llevó a la Revolución Francesa y nos llevó a la eliminación de una forma de producir que era el mercantilismo, y desde allí empezó un nuevo paradigma basado en el individuo, basado en el mercado, basado en la comprensión misma del ser humano frente a su propia realidad y en la forma de producir. Ese proceso, que tiene además unos principios filosóficos que tienen otra vertiente en el liberalismo económico de Adam Smith, David Ricardo y todos los demás, generó una manera de entender y comprender la sociedad como tal. Eso implicó que tuviéramos que pensar en cómo nos organizamos, y así nació el Estado-Nación, así nació la idea del precio, de la comercialización, del mercado,
Y nacieron unos valores que no necesariamente tienen que ver sino con la igualdad propiamente dicha, sino con el tema de la libertad. Es decir, el ser humano frente a la libertad, pensando en la libertad desde el tema, digamos, epistemológico-filosófico y desde el tema de cómo hacemos para construir una sociedad como la que tenemos hoy en día. De manera que, resumiendo esto, el capitalismo es un modo de producción basado en el individuo que piensa en el libre mercado y que se articula a medida que va avanzando a nuevas formas de estructuración económica. Por eso es que podemos tener distintas variables del capitalismo. Por eso es que podemos tener sistemas políticos que son capitalistas en la manera de producir cosas y lo tenemos también socialista en la manera de concebir el Estado. Por el caso emblemático son los chinos, por ejemplo. Coincido totalmente. Y allí hay unos valores que fundamentan lo que conocemos hoy en día como el sistema occidental. Y allí es donde viene una buena cantidad de interpretaciones sobre el tema de la libertad y el tema de la igualdad, que por lo general crearon una manera de pensar el mundo. Comparte la opinión que dijo Javier, que el capitalismo defiende más las transnacionales y los grandes capitales que el ser humano. Bueno, yo lo que te acabo de decir es que el sistema internacional ha venido creciendo o crece. En el sistema capitalista es necesario el mercado, ¿okay? Y los mercados no necesariamente son en aquella época el mundo inglés o el mundo español o el mundo francés, sino que tuvo que articularse a unas nuevas fuentes de materias primas. Ahora, ¿cómo adquirías tú las materias primas? Las adquirías de distintas formas políticas, sea por la vía de la fuerza en algunos casos, o sea por la vía de la simple comercialización, porque el sistema capitalista como tal tiene esa característica en su interior. Es decir, no puede haber un sistema capitalista que no esté pensando en la reproducción, en la articulación con otros actores para producir y producir innovaciones. Y por supuesto no puede haber sistema capitalista si no existe precio. Y el precio no es más que la relación entre la oferta y la demanda. Es decir, alguien demanda algo y yo ofrezco algo. ¿Y cómo queda entonces lo que acaba de decir Javier? Bueno, el tema, por ejemplo, de Jesucristo siendo socialista es, por lo menos metodológicamente o teóricamente, alado por los pelos, porque no existía capitalismo en aquella época. Es decir, no puedes endilgarle capitalismo al propio Jesucristo, bueno, cuando sencillamente ese modelo de producción no existía en ese momento. Y lo que sí estamos pensando es que esa relación entre igualdad y libertad generó toda una lucha. En el caso del socialismo, el socialismo nace precisamente por la lucha que tenían algunos pensadores en relación a cómo se producían las cosas. Entonces alguien dijo, mira, la manera como estamos produciendo se produce de manera desigual, y esa desigualdad tiene que ver con que existen unos oprimidos y existen alguien que se apropia de esa riqueza, y entonces por lo tanto produce los encontronazos propios de la lucha de clase. Lo que podríamos empezar a pensar es que es un modelo que surge a partir del sistema capitalista, porque en 1789, Revolución Francesa, un pelo antes, en 1780, 1760, la Revolución Industrial, y de allí se empieza el proceso de cómo es que las sociedades van construyendo su propio mecanismo de organización. ¿Por qué Freddy Habano no le convence mucho el modelo socialista? Bueno, a mí no me convence el modelo socialista, porque planificar desde el Estado es una tarea muy difícil. Ya lo hay algunos teóricos como Popper que lo han demostrado. Es decir, tú no puedes desde el Estado decidir qué cosa se produce o qué cosa no se produce frente a una demanda que es casi infinita.
Al haber esa relación, entonces, bueno, sencillamente el socialismo empieza a tener esas debilidades de cómo es que tú puedes inducir a alguien a que produzca qué cosas en relación al Estado, porque la economía no funciona así. Las leyes del mercado no funcionan de esa manera. Es decir, tú no puedes decidir el día de hoy, mira, nosotros tenemos que producir 1000 kilos de maíz porque, bueno, porque hay una demanda de maíz y resulta que la mayoría de los ciudadanos no quieren comer maíz. Entonces, ¿qué hacemos con ese maíz que producimos? Y eso es la historia de China y de Mao y la gran revolución de Mao. Esa es la historia de la Unión Soviética y la manera como ellos organizaron su propio Estado. Y esa es la historia de la mayoría de los países socialistas. Es decir, que no han podido, desde el modelo que ellos empiezan a inducirle a la sociedad, construir mayor suma de felicidad como lo pensaba Rousseau. Tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos seguimos conversando con Javier Moreno y con Freddy Habano. Estamos analizando los dos modelos antagónicos, las dos posiciones como modelo de desarrollo que son antagónicas, capitalismo o socialismo, que por cierto algunos toman como bandera. Son dos modelos respetables ambos, pero cuando los toman como bandera política implica que están satanizando los modelos contrarios. De eso vamos a seguir analizando un poco, pero tenemos que hacer una pausa, así que nos vamos a volar. Dios habló conmigo. El mundo se va a acabar. Se llamó Babel, porque allí yo confundí el idioma de toda la tierra. Todos los días a la 1 de la tarde por Contact TV. La imagen de Apure. En Todo Mercado X estamos para suplir tus necesidades. Por eso contamos con distintos departamentos como víveres, confiterías, juguetería, papelería, artículos para el hogar y de limpieza, instrumentos musicales, también cosméticos, charcutería y verduras. Es por eso que Todo Mercado X es tu supermercado ideal para hacer tus compras. Comercial Mizuki, tu destino número 1 en repuestos de motos y bicicletas. Somos fabricantes y distribuidores mayoristas, ofreciendo calidad y precios imbatibles en repuestos Megazuki. Cauchos para motos y bicicletas, asientos para motos, guardafangos, faro LED, cadenas para motos y todo lo que necesitas para mantener tu moto o bicicleta en perfectas condiciones. Visítanos y acelera hacia la mejor experiencia de compra. Estamos ubicados en la Avenida Paseo Libertador y en la Avenida Caracas. Te esperamos. Ya estamos de vuelta a la Tierra Prometida. Este es su programa Portafolio a través de Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo. Estamos analizando hoy los dos modelos de desarrollo antagónicos, modelo capitalista, modelo socialista. Por ello estamos conversando con dos connotados, distinguidos, conocedores de la materia, profesionales ambos. Me acabo de enterar que ambos tienen una coincidencia, ambos fueron casi cura. Cuando faltaba poco tiempo para graduarse de cura, pues unas lindas chicas, dos lindas chicas se aparecieron en la vida de Freddy Habano y de Javier Moreno y colgaron los hábitos. Pero no es el tema, solo una nota de humor ahí. Vamos a analizar un tema. Pedro Pablo Fernández, hijo del tigre Eduardo Fernández, ha dictado conferencias por todo el país y él tuvo una intervención, una nota descriptiva de lo que es socialismo y lo que es capitalismo. Y él lo da con estadísticas, con ejemplos, con países. Yo quiero que veamos este video y después lo discutamos en qué está de acuerdo Javier Moreno y Freddy Habano con lo que dice Pedro Pablo Fernández y con qué no están de acuerdo. Así que vamos con este video. ¡Ruédalo! Se produce riqueza para unos pocos y pobreza para la mayoría. Entonces los países que están mejor evaluados en el ranking de libertad económica tienen que haber mucha más pobreza que en los países donde el Estado viene a recaudar la riqueza y a distribuirla entre todos. ¿No es así?
Entonces, yo quiero que veamos la pobreza en los 10 países donde hay más libertad económica, que son Singapur, Suiza, Irlanda, Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Alemania, Islandia. Tienen un índice de pobreza 8.6% de pobreza. Los países que están peor evaluados en el ranking son República Centroafricana, Eritrea, Burundi, Zimbabue, Sudán, Cuba y Venezuela. 80% de pobreza contra 8. Señores, ¿por qué seguimos discutiendo cuál es el modelo que resuelve el problema de la pobreza? Si está clarísimo, si no hay ninguna duda. Le voy a decir que es lo que pasa con esta lámina. En un sistema de libre mercado, tú tienes unos tipos que están invirtiendo su plata. El capitalista que tiene éxito va a agarrar ese capital con su mentalidad capitalista y lo va a reinvertir, porque esa es la mentalidad que tiene el capitalista exitoso. Hace dinero, reinvierte y sigue produciendo dinero. Y en la medida que está haciendo eso, va generando empleo y oportunidades que son mejores para la gente que las oportunidades que le estaban ofreciendo hasta el momento. Y en la medida que se multiplican las oportunidades de trabajo, el salario va a subir. ¿Qué pasa con los sistemas socialistas? Que el capital que produce, los que saben producir capital y multiplicarlo, el Estado se lo apropia y lo gasta, no lo invierte. Ese capital deja de multiplicar la riqueza y pasa a gastarse, se evapora. Por eso termina creciendo la pobreza en los países socialistas. Los países socialistas dicen que el gobierno tiene que sustraer la riqueza de la sociedad para repartirla. El Estado tiene que hacerlo. Bueno, clarito ha hablado Pedro Pablo Fernández. ¿Qué opina Javier Moreno? ¿Está de acuerdo con lo que dice Pedro Pablo? A mí me parece totalmente egoísta la forma de hacer el análisis de Pedro Pablo. ¿Por qué? Principalmente porque no se basa en la solidaridad ni en la igualdad. Eso es por ahí. Segundo, él nombra a los países de mayor índice de desarrollo humano que nombra allí. Casualmente habla de los países nórdicos, que son los países más felices y con mayor desarrollo humano que hemos tenido en los últimos años. Lógico, no explica que en los países nórdicos como Suecia, Finlandia, Noruega, todos esos lugares, esa felicidad social y ese bienestar social no está basado exclusivamente en el mercado, sino en una gran cantidad de aporte de la sociedad a través de los impuestos. El Producto Interno Bruto de los países nórdicos está orientado hacia, ¿cómo podríamos llamarte, decírtelo? Hacia una orientación fiscal para llevar a la sociedad. Es decir, nadie se salva de pagar impuestos, de pagar unos impuestos superiores al 40% del Producto Interno Bruto de cada persona. Es decir, si te ganas $1,000, $400 van para el Estado para que el Estado sea, y $400 como mínimo, para que el Estado sea quien invierta ese dinero en el bienestar social, en educación, en salud, en infraestructura y todas esas cosas. Eso no es nada más capitalismo. Es en donde todos están poniendo su grano de arena para que el Estado pueda cumplir su función social. Y son los países nórdicos. Ojo, se le olvidan mencionar a China, que coincido con el profesor acá en el caso de China. Fíjate, él Esos argumentos que tú dice, acabas de escribir descalifican la posición de Pedro Pablo. no dice Pedro Pablo que en los sistemas socialistas como la Unión Soviética y como China se han tenido grandes avances sociales en materia cultural, en materia educativa, en materia deportiva. No dice que en la Unión Soviética, luego de la hambruna que vivieron al inicio del siglo XX, tuvieron grandes avances tecnológicos, científicos y culturales. Acabaron con el analfabetismo en la Unión Soviética, acabaron con el analfabetismo en Cuba, se acabó con el analfabetismo en China, se acabó con el analfabetismo en Vietnam, se acabó con el analfabetismo. Y no dice tampoco que la Unión Soviética, por ejemplo, fue el primer país siendo socialista en llegar al espacio. Y no dice tampoco que la Unión Soviética llegó a tener un gran desarrollo deportivo como el que muestra Cuba, el que muestra China, el que muestran otros países socialistas, ¿no? Ahora bien, para que eso suceda en los países capitalistas, tú no puedes tener la inversión que hace el Estado. O sea, en los países capitalistas, para ser deportista hay que hacer una inversión individual, debes tener capital.
para cubrir tus necesidades de salud, debes tener capital. No es el Estado quien te garantiza tus necesidades de salud. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, toda la dicotomía y toda la discusión que hay en los Estados Unidos por el Obamacare y por todas las propuestas de salud, decimos, bueno, pero ¿cómo este es la primera economía del mundo y no me puedo enfermar porque salgo quebrado? Sin embargo, estando en China, ciertamente China ha sabido hacer evolucionar su socialismo. En China y en los países orientales que son socialistas, como Vietnam, China, Corea del Norte, un poquitico menos, porque Corea del Norte ha querido ser más autárquico que China. ¿Tú estás feliz de Corea del Norte? Que lo A pones mí como me ejemplo. gusta mucho. Por cierto, deberías leer un reportaje de hace 2 semanas en el New York Times que habla del desarrollo en Corea del Norte y del desarrollo económico en Corea del Norte. No nos vamos a meter en eso ahorita, ¿no? Pero China entendió que el Estado no podía manejar el capital ni los modos de producción y permitió la propiedad privada. Y hoy tenemos en China grandes multimillonarios. De hecho, el señor Jack Ma, chino, tiene más dinero que Elon Musk. Eso no lo dicen, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que es el Estado chino, ¿Quién certifica eso? el propio Estado chino, quien llegó y le dijo a Jack Ma, un momentico, tú no vas a sacar esta empresa porque vas a ser el primer capitalista de nuestro Estado y nosotros tenemos que controlar eso porque no vas a tener más dinero que otro. Freddy Aquí Javano, está la ¿usted diferencia. escucha? Déjame terminar. Ahora, en China, ellos mismos se percataron que no podían establecer el control absoluto de parte del Estado. Y todo lo que está permitieron diciendo de China más bien no será un autorreconocimiento No, de déjame China terminar. Sí, de que el socialismo es un fracaso. no, no, es una Entonces más bien tiene evolución que del estar socialismo. diciendo que el Es capitalismo... una evolución del socialismo, porque Ah, pero ahora el así productor eso es chino, sofisma. claro, no, una cosa es evolucionar y otra cosa es fracasar. El productor chino hoy decide qué puede y qué quiere producir. Hace 60 años, no, hace 60 años, tal como decía el Pero eso profesor, acaba de decir era el capitalismo Estado. rajado. No, yo no dije capitalismo Dependencia. rajado. El Estado chino evoluciona. Hoy el Estado chino sigue llevando el poder y sigue manteniendo el poder, pero permitiendo la propiedad Bueno, privada. O Javier, dime que no hay propiedad privada en China hoy. Eso es una nueva forma de socialismo. El socialismo, lo que quiero decir es que el socialismo no puede quedarse en las anteriores formas de trabajar y en las anteriores formas de, de convivir y de vivir. Es decir, el socialismo no puede seguir siendo o sea que el un socialismo Estado sin centralizado. capitalismo, como en China, No es puede un seguir fracaso. siendo un Ah. Estado centralizado. El socialismo tiene que salir de esa centralización. Freddy Javano, dos planteamientos. ¿Qué opinas de lo que dice Pedro Pablo en contraste con lo que está diciendo Javier? Y segunda pregunta, ¿cómo armonizas tú cuando Javier está poniendo, por ejemplo, a Corea del Norte como el modelo para un paradigma a copiar? O acaba de Ojo, decir, yo no he dicho que es un paradigma a copiar. He dado un ejemplo. No pongas palabras en mi boca que no he dicho. o que está diciendo que China es el... Pero, por ejemplo, ya va, déjame preguntarte yo. ¿Tú crees que No, pero déjame que responda. eso, Después no, pregunta. Nico, ya le voy a dar la palabra. No es para el profesor. La pregunta es para el profesor, es para ti. No, ¿qué es eso? Sí. Yo Te estoy dije que en entrevistando. algún momento yo podía La pregunta la estoy preguntar. haciendo yo. Escúchame. ¿Tú crees que si el socialismo fuera tan malo, seguiría sufriendo tantos ataques de parte de las catedrales del poder del capital? Eso hay que preguntárselo a Argentina, a Bolivia, a Perú, a Colombia. Hay que claro, no, esa es otra cosa. Ya, bueno, Hay que preguntárselo a los cubanos. O sea, ¿cómo surge el sistema socialista cubano con un bloqueo de 60 años, por ejemplo? profesor, Ahí es donde está la pregunta. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de modelos de desarrollo. Sí, En los modelos de desarrollo, el ejemplo que podamos tener aquí es Estados Unidos, por ejemplo, es contemporáneo en relación al cuándo se generó el capitalismo en el norte y cuándo lo pudimos generar aquí, si es que lo generamos en la zona sur de América Latina. Y allí es donde nosotros tenemos que reflexionar, porque hoy en día Estados Unidos es un país ultradesarrollado y en el caso de América Latina no lo somos. Cuando tú te preguntas el por qué no somos en América Latina desarrollados,
ineludiblemente vas a tener que pensar en el modelo de desarrollo. Es decir, en Estados Unidos se estuvo claro que el mercado, la innovación, el ser humano, la defensa de las libertades del individuo potenciaban el desarrollo. En el caso de América Latina, nosotros logramos aquí meter una mezcla entre socialismo y capitalismo. Llegamos a pensar en la teología de la liberación como mecanismo que le permitía al ser humano luchar por su paraíso aquí en la tierra. Y sí, y entonces, bueno, sencillamente allí nos damos cuenta que esos dos modelos no han dado los resultados o no dieron los resultados que todos los seres humanos esperaban. Pero finalmente, una de las características propias del capitalismo es precisamente la capacidad que tiene un sistema de recomponerse, de reiniciarse. Es decir, nosotros no podemos negar que ha habido crisis en el sistema capitalista, que es inflacionario en gran parte del sistema capitalista per se, pero lo que no podemos negar es que la innovación y la mayoría de las cosas a las que hemos llegado en materia tecnológica se la debemos al capitalismo. En relación a China, eh, eh, el tema es que China se apropió de gran parte de los territorios que de alguna otra manera tenían que ver con el financiamiento internacional como Hong Kong. No es que se apropió, esos territorios eran chinos, los reclamó, pero el modelo que estaba allí de financiero quedó intacto. Y ese modelo le permitió a China articularse al sistema internacional, dos sistemas, meterse al Fondo Monetario Internacional, meterse al Banco Mundial y algo muy importante, apropiarse de la mayoría de las patentes tecnológicas que teníamos en el mundo occidental y lograron hacer su proceso de crecimiento y desarrollo, entre comillas, porque los informes que tenemos a nivel internacional, lo que dicen los expertos, es que si bien es cierto que China ha logrado liderizar el mundo y convertirse en una potencia mundial capaz de pasar al próximo siglo, o si no a este siglo, como una potencia que tal vez incluso logre superar en algunos casos a Estados Unidos. Desde allí ese paradigma ha generado una gran lucha, pero lo ha hecho básicamente porque introdujo al interior de sus procesos productivos el capitalismo. Es decir, en el caso de China hay propiedad privada, en el caso de China hay iniciativa privada. Lo que hay en el ¿Eso sería un fracaso entonces del socialismo? allí hay un fracaso del socialismo. Pero no lo ve así, Javier. Evidenciado por el propio gobierno chino. Dos vías, un solo camino es la cuestión. Y esa China, dos modelos. Una China, dos modelos. Y allí donde precisamente el otro modelo es capitalista. Es decir, la aceptación de que efectivamente el mercado, la innovación, el individuo tratando de competir con el otro es lo que permite que haya un proceso de crecimiento acelerado. Pero más allá de eso, yo soy de los que creen que el modelo de desarrollo que debemos tener en el caso nuestro es el que nos está planteando las Naciones Unidas por la vía de Amartya Sen del desarrollo humano, en el cual, y la teoría de las capacidades, en la cual el individuo como tal no solamente busca satisfacciones exclusivamente económicas, sino que también busca las satisfacciones propias que le dan felicidad a su propio devenir como ser humano. Y eso tiene que ver con la vejez, una vejez digna, con los niveles de educación cada vez más altos, que es precisamente el secreto de cualquier sistema capitalista, es que en la innovación y en la educación está el secreto de cualquier desarrollo. Y que le permita al individuo generar su propio crecimiento, es decir, buscar su camino para su propio desarrollo. Eso solamente es posible lograrse, en mi opinión, en mi humilde opinión, en un sistema, digamos, capitalista, porque en el sistema capitalista los valores que están imbuidos allí, las creencias sobre las que hemos construido nuestro propio sistema, nos permite que la libertad, el individuo, la innovación,
la educación sean los derroteros a través de los cuales... ¿Y qué opina Freddy Habano de la referencia que hizo Javier Moreno de que Cuba y Corea del Norte son países orgullo del socialismo? Bueno, yo creo que en el caso de Cuba, yo no creo que sea el bloqueo el que haya generado su no desarrollo. Yo creo que en Cuba las condiciones propias de no tener los elementos propios de cómo comercializar con el sistema internacional, más el escaso desarrollo e innovación que lograron en lo interno, bueno, terminó en lo que tenía, desembocó en lo que tenía que desembocar en una sociedad completamente derrumbada, en crisis. Y eh, tal vez el peor ejemplo que podíamos tener en América Latina, que lo tuvimos en el pasado, de los años 60, eh, en una narrativa de que allí estaba el desarrollo, que allí estaba la felicidad y que teníamos que asimilar ese proceso de la revolución dentro de la revolución. Cuba lo acaba de demostrar, Venezuela ni se diga en relación al sistema socialista, y en el caso de Nicaragua es peor todavía. Y en Corea del Norte lo que ha pasado es que producto de la guerra entre Ucrania y Rusia se ha visto en la necesidad de comprar misiles intercontinentales, la parte balística propia de la guerra a Corea, y ha creado una burbuja de desarrollo momentáneo a Corea del Norte, que lo ha hecho en este momento decir que ellos tienen un alto grado de ingreso y de desarrollo en estos momentos. Algo coyuntural. Solo que las narrativas del sistema socialista las maneja el Estado. Entonces no te permiten que el ciudadano común o el ciudadano o los organismos internacionales puedan verificar que eso efectivamente es así. Y lo hemos vivido en América Latina, y lo hemos vivido aquí mismo en Venezuela, donde la escasez de estadística, la escasez de conocer qué es lo que realmente está pasando está en manos del Estado, y bueno, por supuesto, genera unos ruidos, genera unas verrugas que no dejan que realmente nos acerquemos a lo que conocemos como verdad en estos países. Yo lo que sí creo es que el socialismo, tal y como lo concibieron los maestros del socialismo, como Marx, Engels, Gramsci, evidentemente son un fracaso, porque el modelo teórico sobre el que fundamentaron su proceso de transformación y revolución fracasó. Que no tiene nada que ver con el modelo actual de China. No tiene nada que ver con el modelo actual de China, que es lo que planteó Marx y Engels. Engels y Marx lo que plantearon fue, una vez que las contradicciones sean resueltas al seno del capitalismo, llegaremos al socialismo, y de allí a una sociedad sin clase, que es el socialismo. Es decir, el modelo teórico sobre el que se planteó el socialismo no tiene como resultado, como pronóstico, una realidad. Entre otras cosas porque pensaban ellos que ese modelo tenía que darse en una sociedad donde las contradicciones de clase fueran mayores, como Rusia, como Inglaterra en aquel momento, y en realidad se dio en Rusia en 1917 y después se dio en los años 60 en China, y efectivamente eran los países más atrasados de Europa, como por ejemplo la propia Rusia. Es decir, el modelo, el pronóstico que crearon los teóricos se fracasaron de por sí. Después nos quedó sencillamente la lucha entre oprimidos y opresores, que es una versión filosófica de Hegel, que fue el padre de Marx en relación a la concepción del materialismo dialéctico. Y bueno, también allí fracasaron los pronósticos, porque no solamente las contradicciones de clase se dieron en algún lugar, sino que la innovación, la ausencia de trabajadores hoy en día no permite que haya ninguna confrontación entre oprimidos y opresores. Y entonces, bueno, ahora estamos buscando un nuevo discurso, ¿no? Es que la concepción internacional, el modelo de las transnacionales ha generado este tipo de problemas al interior de nuestros países, cuando lo que estaba pasando allí es que incluso China, incluso Corea del Norte, incluso Irán o cualquiera de estos países que se llaman socialistas o teocráticos, el teocrático socialista, bueno, sencillamente vienen buscando mercados
y explotando igualito al ciudadano en cualquier parte que haya materia prima. Tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos, vamos al último segmento de nuestro programa, nuestra entrevista, analizando el capitalismo o el socialismo con Freddy Habano y con Javier Moreno. Una pausa, ya regresamos. Nos vamos a volar. ¿Qué pasa cuando el taxista más rumbero de la ciudad se gana la lotería? La serie 045. Conoce a Oscar Leal. Con los bolsillos llenos, se muda al edificio más exclusivo, desatando el caos total entre sus estirados nuevos vecinos. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¡Ay, esto es el colmo! Pero entre fiestas, quejas y enredos, Oscar intentará ganarse el premio mayor, el corazón de la hermosa Tatiana. Una mujer hermosa y de clase. Con tal de que usted me diga su nombre y yo pues servirle como su taxista de confianza cuando necesite, a las que sea, tranquilo. Yo me llamo Tatiana y cada vez que necesite un servicio lo voy a llamar a mí. No te pierdas el gran éxito Vecinos. Disfrútala de lunes a viernes a las 2 de la tarde, solo por Contact TV, la imagen de Apure. En Óptica Solidaria le damos la bienvenida a la época más linda del año. Es por eso que tenemos precios insuperables para ti. Ofrecemos el servicio de diagnóstico y tratamiento de patologías oculares por parte de un médico oftalmólogo especialista en retina. Contamos con cristales visión sencilla, bifocales y progresivos. También contamos con diversos tratamientos como lo son los antirreflejos, blue, transition y fotocromáticos. Además contamos con marcas reconocidas como Veneto, Palazzo y Oakley. Tenemos monturas a partir de $5. Y lo más importante, contamos con laboratorio óptico propio para la adaptación de tus lentes correctivos. Es por ello que la entrega es casi inmediata de tus lentes. Tenemos disponibles todos los métodos de pago y recuerda que tus lentes estarán listos en tan solo 1 hora. Somos profesionales certificados en el área de optometría en atención primaria de la salud visual. Porque aquí te vemos con el corazón. Mundo de entretenimiento, películas y series para toda la familia, televisión en vivo al instante. Descarga la aplicación hoy, disponible en Android y Roku Channel. Supermarket X107, tu nuevo destino para hacer las compras del hogar. Aquí encuentras todo lo que necesitas con la mejor calidad y variedad. Tenemos gran surtido en víveres de diferentes marcas. Una amplia selección de frutas, hortalizas, productos frescos y variedad en bebidas, confitería y cosméticos. En Supermarket X107, nuestro compromiso es brindarte una excelente atención y ofrecerte una experiencia de compra única. Estamos ubicados en la Avenida Caracas, antigua Ferretería Cristóbal Azuaje. Estamos de vuelta a la tierra prometida. Este es su programa Portafolio. Vamos a la parte final de nuestro espacio. Este es el segmento final. Estamos conversando con Javier Moreno, con Freddy Habano, un defensor del socialismo y otro defensor del capitalismo como modelo de desarrollo. En este último segmento quiero hablar un poco sobre la experiencia del socialismo en Venezuela en estos últimos años. ¿Cómo se siente Javier Moreno cuando recuerda aquella frase de Hugo Chávez donde decía: vamos navegando en el mar de la felicidad, refiriéndose a Cuba? Recuerda que con Chávez nos fue muy bien y estábamos en el mar de la felicidad y éramos ricos y no lo sabíamos. Los problemas nos llegaron después, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Dijo Ramos Alú refiriéndose a eso, que Chávez fue quien la embarró todo y que pagó los platos rotos fue Maduro. Pues Chávez, mucha plata, mucho presupuesto, expropiese, se llevó tanta riqueza que no se dio cuenta, entonces fue según Ramos Alú, palabras del el pobre Nicolás Maduro que pagó los platos rotos, pero no podía decir lo contrario porque... Bueno, pero no me va a poner a analizar lo que diga Ramos Ayub en estos momentos, ¿no? Porque es peor. Estamos hablando de cosas más filosóficas. Como referencia porque fuiste muy vehemente al decir que Chávez fue el héroe en cuanto a sus políticas socialistas. Yo no he dicho que sea héroe. Lo vuelvo a repetir. Mira, no hablemos de Ramos Ayub, estamos hablando más de la filosofía y la epistemología de ambos sistemas. Hoy yo creo... De inteligencia no te vas a morir, le dio Ramos Ayub. Hoy yo creo, no me cites tanto a Ramos Ayub, por favor.
El profesor es el seguidor de Ramos Ayub. No. No, para nada. ¿No? Mira, yo creo que hoy el caso de Venezuela se vio saboteado por muchos factores, ¿no? El primero fue el factor interno, al que yo le llamo la traición interna, porque no podemos ¿Quiénes son negar, los traidores? ojo, no podemos negar que en el caso de Venezuela la corrupción tiene un gran porcentaje de culpabilidad en todo lo que ha devenido en los últimos años. Yo llamo a todo el corrupto un traidor interno, independientemente de lo que haga o del sector que sea. O sea, la corrupción es un problema que no es solamente del socialismo. Acabamos de ver en Argentina como el jefe de gobierno argentino, mano derecha del presidente Javier Milei, hoy libertario, que veo que es una evolución del capitalismo salvaje, acaba de renunciar por problemas de corrupción y no es un socialista, es un capitalista y de ultraderecha, pero a ultranza. Así como ¿no? me dijiste, no me hables de Ramos Ayub, no me hables de Milei, estamos hablando de Venezuela. No estoy hablando de Milei, estoy hablando de un ejemplo de la mano derecha del presidente Javier Milei, que es uno de los más grandes capitalistas argentinos y se dejó llevar por la corrupción. De la Ahora, experiencia. en el caso de Venezuela te estoy hablando que el primer problema que presentó la experiencia venezolana, más allá de el sistema y de la ideología socialista, fue la corrupción. ¿Tú estás Pues yo feliz creo- de los resultados que tiene Venezuela actualmente? No, en absoluto. ¿No? No, para nada. Yo creo que lo primero que tenemos que erradicar en Venezuela y en cualquier otro país, en cualquier otro lugar del mundo, es la corrupción para poder tener una suprema felicidad social. Es lo primero. Y lo segundo es el ataque externo. Te vuelvo a decir, ningún país puede surgir y puede tener éxito en sus procesos sociales, económicos, culturales, industriales, mientras tienes un ataque externo y un bloqueo salvaje que no te permite salir, porque si tú estás produciendo y tienes arroz y tienes petróleo y tienes minerales y tienes oro y tienes todo y no puedes venderlo, no vas a poder eh, solventar las necesidades internas. Ningún país es autártico. No vamos a llegar al caso de Corea del Norte que quiere serlo, pero nadie logra ser autártico y nadie logra vivir aislado por muchas riquezas que tengamos. Entonces allí, vuelvo a decirte otra vez, si el socialismo es tan malo, ¿cómo recibimos tantos ataques? Tú puedes ¿Por qué decir, no nos entonces, puedes que- decir, tú puedes- ojo, por qué no Javier nos Moreno dejas puede trabajar decir- tranquilos sin atacarnos? Javier Moreno puede decir que el socialismo en Venezuela fue un fracaso gracias a los bloqueos y a la corrupción. Yo no he dicho que hemos fracasado, pregunto. he dicho que no estoy contento con los resultados que hemos tenido. Y eso no Ok. se traduce en fracaso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál ha sido el problema? Y tenemos que reconocerlo en Venezuela. La corrupción ha sido un grave problema. Y lo estoy diciendo yo, ojo, no me lo sacaste tú, lo dije yo como para Freddy reconocer. Jabano, ¿qué dices tú de la experiencia Pero además de la corrupción, los ataques externos también han jugado en un gran conclusión, un problema. fracaso? No, Y entonces, aterriza. para mí el socialismo nunca será un fracaso. Será un fracaso cuando yo deje de creer el socialismo. Eso es como que tú me digas, en el caso tuyo, que crees mucho en el cristianismo, ¿tú crees que el cristianismo ha sido un fracaso? No, yo sigo creyendo en el cristianismo y sigo siendo cristiano y tú también. ¿no? Freddy. Mira, yo creo que el ejemplo más fehaciente del fracaso del socialismo lo tenemos en Venezuela. Ya, pero lo justifica Javier y da sus razones por qué. Bueno, yo quiero dar las razones por las cuales es el fracaso. O sea, en primer lugar, porque el modelo escogido por Chávez ya venía con plomo debajo del ala. ¿Ve? El modelo teórico se fundamentaba básicamente en las ideas del Libertador, que no era socialista, en las ideas de Ezequiel Zamora, que tampoco era socialista, y en ideas como las de Fidel Castro, que si bien es cierto era socialista, era más proclive al comunismo y al autoritarismo que otra cosa. Ese árbol de las tres raíces, no me acuerdo cuál era la otra raíz. Simón Rodríguez. Y bueno, imagínate tú, el Simón Rodríguez, que tampoco era socialista. Entonces, traer por las mechas, como decimos nosotros, ese modelo teórico
para meterlo allí, igual que el modelo de que Jesucristo era socialista. Bueno, lo que genera es un arroz con mango que es difícil de digerir en lo teórico, en la comprensión de esa realidad. En segundo lugar, el tema de la maldición nuestra del manejo de los ingresos petroleros, que generaron una hecatombe social en los valores, tocaron todos los valores, no solamente el tema de la corrupción, sino el tema de quiénes somos y hacia dónde queremos ir como sociedad, que de alguna otra manera le permitió a un modelo como eso ser autoritario, discriminar al otro, tratar de dibujar al otro, eh, convertirlo en una nada social, pues sencillamente porque no pensaba como tú, y ese es el pensamiento único. Es decir, cuando nosotros estamos frente a un pensamiento único, bueno, eso no nos diferencia nada de Hitler, no nos diferencia nada de quienes manejaron ideologías autoritarias. Y finalmente, creo que no es el tema del intercambio comercial como tal, porque nosotros vendíamos petróleo, es el tema de cómo se administra la riqueza y de cómo eso llega a los ciudadanos y al pueblo. Y allí es donde está precisamente una de las grandes tragedias del socialismo, que es que tú pretendes decidir por los ciudadanos qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Y cuando tú decides qué es lo que le conviene y qué no le conviene, genera evidentemente la corrupción, genera decisiones que de alguna otra manera involucran costos sociales muy altos. Es decir, en el momento en que tú me dices a mí que el eje Orinoco Apure es superior al modelo centralista o del eje centro-norte costero, en esa misma manera, cuando no tienes jerarquización de qué cosas producen desarrollo, bueno, el fracaso está garantizado. Y a eso agrégale el endeudamiento de más de 240 mil millones de dólares, que lo que nos hace decir nos hace preguntar en qué gastamos semejante millonada de dólares que no produjeron desarrollo en Venezuela. En ese cuadro que presentó el hijo de Eduardo Fernández, debería estar Venezuela como uno de los países con mayor suma de felicidad entre su gente, y cuando vemos los indicadores nos encontramos que estamos en un país donde la pobreza extrema es pero tan grave que no nos permite a nosotros sino decir que estamos frente a la hecatombe de haber querido ser socialistas sin comprender efectivamente la tragedia que eso significaba en lo social. ¿Por qué considera Freddy Jabano que Javier Moreno se niega a decir que fue un fracaso y se va por la rama? Bueno, yo lo que siento de Javier es que él lo está diciendo desde el punto de vista de sus concepciones, de sus creencias frente a la realidad y de la creencia en un concepto que nos ha hecho mucho daño, que es el tema de la igualdad. Es decir, los seres humanos no somos iguales propiamente. ¿Ves? Los seres humanos lo que tenemos es que buscar esa igualdad por la vía de las reglas de juego. Son las reglas de juego lo que hacen. Mientras que, por ejemplo, la libertad, que es el principio fundamental del capitalismo, es anterior a todo ello. Es decir, nadie puede desarrollarse individual o colectivamente sin libertad. Y esa es la gran diferencia. ¿Qué pasa, Freddy? ¿Qué pasa, Javier? Hemos escuchado una consigna de Hugo Chávez que decía: alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Eso lo decía cuando se vistió de rojo rojito Argentina, los Kirchner, Bolivia, Evo Morales, Rafael Correa en Ecuador, en Perú, no recuerdo si se dice Perú, y Petro en Colombia, Lula en Brasil. Bueno, Petro es posterior a Chávez. Sí, Sudamérica se vistió de rojo rojito casi en su totalidad. Pero resulta que ahora vuelve la derecha. ¿Qué está pasando? Se desencantó Sudamérica o América. Honduras ahora también es en derecha. Para mí es una respuesta ante todo lo que hemos Se estado amelló viviendo. la espada de Bolívar.
No, es una respuesta social y política ante todo lo que hemos estado viviendo. Lo que está llegando ahora no es simplemente un dominio capitalista o de parte del capital o del mercado a los gobiernos de América Latina. Lo que está llegando es un nuevo fenómeno que es consecuencia de los malos, ¿cómo podríamos llamar? Los malos programas que hemos tenido. Este fenómeno ya no es simplemente un fenómeno capitalista, es un fenómeno libertario en donde sencillamente lo que se está es cambiando de actores para llegar a nuevas opciones y nuevas formas de gobierno y de sistema de manejo del capital de unas maneras igualitas de absolutistas y más absolutistas que antes. Para mí, el fenómeno libertario es sencillamente una respuesta más radical a lo que hemos estado viviendo antes. Ojo, los presidentes o los sistemas que están ganando en toda América Latina, más que capitalistas, son libertarios y son más radicales todavía. ¿Qué dice la misma pregunta, don Freddy? Bueno, Bueno, yo creo que hay algunos elementos ahí que, que nos llevan a la reflexión. En primer lugar, el tema del ciudadano frente a las decisiones públicas. Los partidos políticos en América Latina han venido perdiendo la capacidad de conexión entre el ciudadano y el Estado. Cuando tú pierdes esa conexión y esa capacidad de generar las demandas al proceso decisorio, bueno, evidentemente empiezan las crisis. Y entonces el ciudadano empieza a también, valga la redundancia, empieza allí a pensar en su propia, eh, eh, digamos, soberanía como ser humano. Eh, y allí es donde creo que está parte del problema. Es decir, el ciudadano escoge ahora a estos líderes no desde la perspectiva de los partidos políticos. Milei no es del partido político, el de El Salvador tampoco lo es, el de Colombia recientemente tampoco obedece a un partido político, al contrario. María Corina tampoco. María Corina se montó sobre el tema de la ciudadanía para conseguir el éxito que consiguió como líder de la oposición. Todo lo que nos permite a nosotros decir que en estos momentos, en estos cambios sociales de nuevos paradigmas, es el ciudadano quien decide con quién está y con quién no está en el plano de las políticas públicas. Y en estos casos, en casi todos esos casos, el fracaso del sistema de las políticas socialistas ha llevado a que el ciudadano decida sobre qué cosas quiere, y lo que estamos viendo es que quiere más capitalismo en la mayoría de esos casos, independientemente que sean socialismo, capitalismo que pudieran llamarse autoritarios, porque en el caso de Trump, por ejemplo, que también es un ejemplo de esto, la política exterior de Trump es el orden a la fuerza, que es un principio de política realista dentro de Estados Unidos, que lo que indica es que, bueno, estamos frente a un paradigma internacional, ese paradigma internacional nos lleva a nosotros a tener que dilucidar qué cosas hacemos en el planeta Tierra, y lo que vamos a hacer en el planeta Tierra entre China y Estados Unidos es que la doctrina Monroe, mucho más elaborada, se imponga. Y es así como, por ejemplo, el presidente de China le dice al norteamericano: mira, vale, nosotros no podemos ser enemigos porque nos destruimos, tenemos que ser socios en relación a cómo nos dividimos el mundo. Y allí es donde está en gran parte la explicación de por qué los recursos eh, que hoy en día tenemos en tierras raras y todo lo demás, son producto también de una repartición internacional. Allí es donde precisamente están eh, grandes interrogantes de cómo vamos a hacer lo que creemos en la democracia para construir nuestras propias capacidades de desarrollo y de autogobierno, cuestión que va a ser muy difícil en estos momentos porque quien está tutelando no solamente a Venezuela, sino al sistema internacional, cree que el sistema en estos momentos tiene que estar dividido entre Estados Unidos y China, y esa división pasarán varios años en que eh, se pueda dilucidar, porque ambos dos ya decidieron hacerlo.
Estamos llegando al final de nuestro programa y de este segmento. Antes quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo se sienten ustedes siendo tutelados? 5 de julio, Día de la Libertad de la Independencia venezolana. ¿Hay algo que celebrar el 5 de julio? Ya no es el imperio español el que nos gobierna, pero ahora es el imperio mismo, Gringolandia. Sí. Bueno, es que llegamos aquí gracias a los errores de los últimos 30 años. Es decir, las reglas de juego del sistema internacional, que es la Carta Interamericana, bueno, no la cumplió Venezuela en ninguna de sus partes. Las cartas de juego de las Naciones Unidas no las pudimos cumplir en la Corte Penal Internacional, porque todos los ciudadanos que tenían decisiones políticas aquí están casi todos enjuiciados a nivel internacional por los derechos humanos. Y eso le dio la oportunidad a una hegemonía como la norteamericana de decidir que en el caso nuestro no somos un Estado sino fallido. Y cuando estamos frente a un Estado fallido, el proceso que llega, que tiene el mecanismo de acción que tiene Estados Unidos es precisamente el tutelaje, que no es un principio de derecho internacional, pero es un principio político que les permite a ellos eh, decirnos que mientras se desarrolla las actividades en Venezuela, que nos conviertan otra vez en un Estado con plenos derechos ante el resto de la sociedad internacional, ellos se abrogan para así ese manejo del país y No hay lo riesgo de que ese lo están haciendo. tutelaje llegó para quedarse. Bueno, ese es el riesgo que tenemos nosotros, todos los que estamos aquí tenemos ese riesgo. Eh, yo creo que, por ejemplo, la presidenta, una vez que declaren la ausencia absoluta de Maduro, bueno, sencillamente va ella posiblemente a asumir la transición, y esa transición puede durar muchos años mientras las instituciones son otra vez organizadas en el país para poder decir que tenemos un Estado-nación, porque el tema es que a nivel internacional el diagnóstico es que esto es un Estado fallido, y cuando no hay un Estado, cuando estamos frente a un Estado fallido, no hay Estado de Derecho ni hay división de poder. Y entonces ellos quieren hacer eso y lo están haciendo. Caramba, Javier Moreno, tanto nadar para morir en la orilla. ¿Cómo se siente Javier Moreno, que es un socialista, un chavista convencido? Ahora resulta que tenemos No, yo me siento más venezolano que nunca. resulta que Sobre tenemos todo. un jefe, a patrón, mandando. Eso lo dices tú, para ver que todavía no es jefe mío. No va a ser. No. Para que sepas. En teoría. Yo lo que veo en este caso es una repetición de los errores del pasado, pero de los errores de la humanidad completa. Yo creo que si los nazis hablaron en algún momento de la Lebensraum, y que tenían que conseguir otros terrenos para ellos poder vivir y lograr su desarrollo económico e industrial, porque los países del este y los pueblos del este no estaban aprovechando sus recursos, creo que es la misma situación que tenemos con este señor que está queriendo tutelar y gobernar Venezuela. Yo creo que es un expansionismo total. O sea, yo creo que la historia está regresando en una especie de ciclo que lleva y que ya no son solamente los alemanes los que quieren ir a la expansión, sino que es también el mismo gobierno norteamericano. Él mismo vive diciendo que Canadá será el 51 y Groenlandia el 52 y nosotros el 53, o independientemente de cuál es ese orden, ¿no? Eso no nos lleva a, o sea, no es una señal que no sea expansionismo. Y el expansionismo lleva en algún momento al absolutismo. Y vamos a caer en el absolutismo total si se sigue así. Por eso te decía temprano que tienes que leer esta obra que te recomendaba, porque justamente es ese expansionismo y el absolutismo el que pudiera llevarnos en algún momento de la historia a hacer no solamente un pensamiento único, sino una nación única que impone, que cree el más poderoso, que en este caso es el que representa al capital. Precisamente por eso pues, estoy de acuerdo con la idea del capitalismo. ¿Y el 5 de julio va a celebrar o te vas a entristecer? Bueno, en este momento no tenemos nada que celebrar. No, más allá de la tragedia. Por toda la tragedia que hemos estado viviendo en los últimos días, ¿no? No, políticamente en este momento lo que hay que hacer es atender a los afectados por la tragedia de Vargas y de Caracas, ¿no? Y de algunas otras ciudades.
dígame, Javier Moreno, subalterno de Delcy, su patrona, y resulta que Marco Rubio dice, Delcy, tienes que ir a la India a reunirte con el primer ministro de la India para que le venda petróleo. Y va a Delcy cumpliendo como no es patrón. Mira, no, y si entonces algo... resulta que María Corina quiere venir también con Venezuela de la oposición. Tampoco puede entrar. Y tampoco puede entrar porque todavía Marco Rubio no le da permiso. Entonces, eso tienes que preguntárselo al profesor. Estamos en un tutelaje, ¿vale? El tutelaje funciona de esa manera. Es inevitable entender que aquí Trump manda. Y lo trágico de esto, de cara al 5 de julio, es precisamente el hecho de que perdimos en gran parte todo lo que hemos luchado de hace varios siglos. Es decir, la lucha del propio Libertador, la lucha de Páez, la lucha de Zamora, la lucha de todo por la independencia de Venezuela. Y bueno, hay mucha gente celebrando el Estado 51. Pero más allá de eso, el tema es cómo vamos a hacer nosotros para rescatar esa independencia que necesitamos, siendo Venezuela como tal, no siendo el Estado 51. No, y lo preocupante es que hay mucha gente que está feliz y somos el Estado 51. Pero ¿tú crees que lleguemos al Estado 51? No, yo creo que no. Yo creo que es muy cuesta arriba ser el Estado 51, entre otras cosas. Porque ¿para ellos o para nosotros? Para ambos dos. En el caso de Estados Unidos, estamos hablando de periodistas, de más de 50 y tantos millones de personas que incorporaríamos a la lucha interna en Estados Unidos, con debilidades muy graves en el caso de igualdad de condiciones con Estados Unidos. Y decidiríamos el presidente. Y además aquí decidiríamos el presidente, lo cual los factores que están allí, claro, lo pensaría mucho. Sí, yo creo que en el ámbito de nosotros tendríamos que eliminar la Constitución. Y todo lo que establece la Constitución desde 1811 para acá, la independencia, el tema de la autodeterminación, el tema de la soberanía, eso quedaría liquidado. Bueno, gracias, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Javier, gracias, Freddy, que Dios me los Aquechaplasturre, bendiciones, gracias por haber esperado. Bendiciones para ustedes también, gracias. Gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias, la invitación para un nuevo programa, cámara, gracias. Próximamente tenemos nuevamente que Dios me los Aquechaplasturre de rica, hermosas y abundantes bendiciones, que es nuestro deseo. Recuerda que en la vida es agradable ser importante, pero más importante es ser agradable. Con Jesucristo en nuestras vidas somos agradables. Cada cigarrillo que te fumas son 27 días menos de vida que tienes. Y entonces sigue tomando después de haber estado en. Gracias. Vamos a hablar. Este programa fue presentado por Supermarket 107. Tu compra segura hasta las 10 de la noche. Ferregrupo San Juan. Los expertos en materiales de construcción. En Dios confiamos. Óptica Solidaria. Tus lentes listos en una hora. Todo Mercado X. El supermercado que lo tiene todo. La Jirafa X. Todo para bebés, niños y damas en un solo lugar. Comercial Mizuki. Tu mejor aliado en repuestos sobre 2 ruedas.